hermanos, piden por sus familiares, por sus amigos, por sus conocidos. Padre, tú los conoces a cada uno de ellos y en tus manos los encomendamos para que tú hagas con ellos de acuerdo a tu divina voluntad. Mi Dios, dale la salud de acuerdo a su fe, que tu voluntad pueda ser hecha sobre ellos y mi Dios nos ayudes a nosotros para poder apoyar a todas aquellas personas que te necesitan. Ayúdanos, Padre, para llevar las buenas nuevas de tu evangelio a todas aquellas personas que perecen. Y asimismo, mi Dios, te pedimos por nuestras familias, por nuestra salud, que Padre, tú las conoces por nombre. Mi Dios, tú sabes de lo que tenemos necesidad, tú conoces las peticiones más profundas de sus corazones. Así que, Señor, te pedimos que tú puedas obrar grandemente en ellas y que, Señor, tú puedas darnos sostén en nuestras luchas, en nuestra tribulación, en nuestras pruebas, porque tú has dicho en tu palabra que no permitirás que seamos tentados más de lo que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos darás la salida para que podamos resistir. Así, Padre, que reclamamos esa promesa para que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y mi Dios, también tenemos la certeza y la confianza en que usted va a obrar grandemente todas aquellas personas para que puedan restaurar su salud, porque mi Dios, usted ha dicho que usted es nuestro sanador y nosotros tenemos esa confianza porque usted es el médico de médicos y el Señor de señores. ¿A quién más podremos ir sino a ti? Mi Dios, gracias, y te queremos pedir que tú nos ayudes a rescatar nuestras vidas y nos ayudes, mi Dios, a salir de ese hoyo y de ese lodo cenagoso y que podamos hacer un compromiso contigo, mi Dios, para poder vivir en armonía con usted. Padre, acompáñanos en esta noche y en sus manos encomendamos a todas estas almas y todas estas peticiones y que, mi Dios, usted pueda contestar las oraciones más profundas de sus corazones. Mi Dios, en esta noche de igual forma te queremos pedir que en este momento prepare nuestros corazones para el sermón que va a ser impartido por tu siervo, el pastor Gambetta. Ayúdanos, mi Dios, a que tengamos una mente clara y una mente despejada para poder entender todas estas grandes verdades que tú has dejado en tu palabra y que, mi Dios, de una manera especial tú unjas a tu siervo, el pastor Gambetta, y que puedas darle palabras, mi Dios, y puedas darle sabiduría de lo alto para que nos pueda impartir tu palabra como es debido. Ayúdanos, Padre, y acompáñanos en esta noche, pues te lo pedimos y agradecemos todo confiando en que usted obrará y que nuestra oración ha sido contestada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Es un gozo estar en la casa del Señor en este martes por la noche, noche de oración y de testimonios. Hemos visto las necesidades tan grandes que hay en nuestro medio. Hay agradecimiento porque tenemos un Dios que escucha las oraciones, pero también vimos cuánta enfermedad, cuánta tristeza, dolor, seres queridos, conocidos que han sido golpeados por la adversidad, la muerte, otros con enfermedades graves en su vida. Vamos a mantener a cada uno de estos hermanos en nuestras oraciones. No nos olvidemos de orar todos los días por cada una de estas peticiones para que podamos ver la mano del Señor obrando. En esta noche, pues al llegar a la iglesia la encontramos así decorada. Queremos hacer una salvedad, ¿verdad? Y es que nosotros alquilamos este edificio. No es nuestro, no acostumbramos a celebrar las Navidades. Y la razón para eso no es porque no amemos al Señor Jesús, al contrario, porque le amamos. No compartimos la fecha que es una fecha de origen pagano, el nacimiento de Tamuz, del dios Sol, y por eso no nos unimos
en la celebración del mundo porque la fiesta tiene su origen pagano. Sin embargo, podemos aprovechar estas fiestas en las cuales la gente está más abierta en el corazón para escuchar acerca de nuestro Señor, y podemos hablarles de aquel que vino a este mundo para darnos vida eterna. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio profético de Apocalipsis capítulo 17. Tuvimos nuestra lectura bíblica y el tema de esta noche lleva por título El misterio sobre la octava cabeza. Vimos el viernes pasado, que fue nuestro primer tema de esta serie, el misterio de la mujer. El sábado por la mañana vimos el misterio de la bestia que tiene la mujer encima, que lleva a la mujer. El sábado por la tarde vimos el misterio de las 7 cabezas. Esta noche nos toca ver el misterio de la octava. Y así vamos a continuar el próximo fin de semana y vamos a llegar a ver el misterio de los 10 cuernos. Y finalmente vamos a ver el misterio de la marca de la bestia y del número de su nombre. Todos estos son misterios que Dios quiere revelar a sus hijos. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Nuestra lectura bíblica la leyó la hermana Elizabeth del versículo 7 en adelante. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Esa última partecita del versículo 11, el versículo 11 es la que nos toca descifrar el misterio de la bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Hemos aprendido en esta serie profética que una bestia representa un poder político, un gobierno, representa un dominio civil, un imperio. Y vimos que las 7 cabezas de la bestia representan los 7 intentos de Satanás, porque él es el que le da el poder, el trono y la autoridad a la bestia. Entonces las 7 cabezas son los 7 intentos de Satanás para dominar el mundo entero en lo que
se llama la globalización. Lograr un imperio mundial donde todas las naciones y pueblos de la tierra estén controlados por un solo poder dictatorial, un solo gobierno, una sola cabeza política que domine al mundo. También el diablo quiere lograr una sola religión, donde todos los pueblos y naciones acepten la religión, obviamente, la religión de Satanás. Y para Dios, en verdad, solamente hay dos religiones. La que Él estableció, la verdadera, la mujer pura que le es fiel a su marido, y todas las demás religiones falsas son parte de un solo paquete de falsedad, de engaño, a lo cual la Biblia le llama la ramera, la prostituta, la mujer infiel, una iglesia que no se ha mantenido leal a los principios de Dios. El diablo es el que está detrás de todo esto, detrás de la globalización, en la parte social, en la parte política y en la parte religiosa. También vamos a ver este fin de semana que el plan de Satanás es globalizar al mundo financieramente para hacer un solo banco mundial, un solo sistema monetario, y que todas las economías del mundo estén controladas por unos pocos, porque el que controla el dinero controla al mundo. Este es el plan de Satanás, y él es el que le da el poder, la autoridad y el trono a la bestia. Eso dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2, la última parte. Apocalipsis 13:2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, con patas como de oso, con boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que la bestia recibe el poder, el trono y la autoridad de parte del dragón, y el dragón es Satanás. Él es el que está detrás de la globalización. El plan, como vimos, original de Dios era que el hombre poblase la tierra, viviera en paz y en armonía con Dios, tuviera un pedazo de tierra que le perteneciera. La Biblia dice que Dios creó la tierra para que fuera habitada. Él dice que la tierra será la herencia de sus hijos por toda la eternidad. Dice: bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sin embargo, hoy en día la mayoría de la gente no tiene un pedazo de tierra propio. Son muy pocos, un porcentaje muy poco, que poseen la mayor cantidad de tierras. Le llamamos terratenientes, o le llamamos personas influyentes, o la gente rica, la que controla las propiedades en su generalidad. Justamente el sueño americano, como se le llama, en esta nación que se fundó bajo principios diferentes a los del viejo mundo. La nación de los Estados Unidos de Norteamérica se fundó bajo principios cristianos, como una nación protestante, basada en la palabra de Dios, y en lugar de que unos pocos gobiernen, la democracia es justamente el gobierno del pueblo, donde todos tengan opinión, donde el mismo pueblo escoja sus dirigentes. Ese fue el origen de la nación de los Estados Unidos. El gran experimento de lo que es la democracia, la libertad
libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, los derechos humanos y la inalienables, que son la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, el adorar a Dios libremente según los dictados de su conciencia. Todo eso fue la base de la nación de los Estados Unidos, y el sueño americano aquí era que cada persona tuviera, y es todavía, que cada persona pueda tener su propia casa, su pedacito de tierra. Claro, ha sido distorsionado ese sueño porque la mayoría de la gente vive en ciudades. El plan de Dios era que la gente viviera no amontonados, hacinados en ciudades donde el mal fluye más libremente, donde usted tiene mucha gente viviendo junta, pues el crimen, la maldad, la inmoralidad se propagan más rápidamente. Mientras que si las personas viven uno aquí y otro un poco más allá, separado, cubriendo toda la tierra, y las personas pueden depender de su pedazo de tierra donde cultivar sus alimentos, no tienen que depender de nadie. Imagínense si cada persona en este planeta tuviera un pedazo de tierra que fuera suyo, tuviera agua, acceso al agua, ¿cierto? Sembrara y pudiera cultivar sus propios alimentos, ¿de quién tuviéramos que depender? Tuviéramos la libertad para servirle a Dios, pero el diablo ha trastocado todo esto, y ya estudiamos que en el plan de Dios, de Satanás en contra de Dios, es que la gente no se distribuya por todas partes de la tierra, que no tengan el acceso a esta libertad que es derecho que Dios estableció, que la gente viva amontonada y tenga que depender de otros para su subsistencia. Y entonces hemos visto que las 7 cabezas de Satanás, o sea, de los imperios que ha usado el diablo, de la bestia, y decimos de Satanás porque el dragón también tiene 7 cabezas, como vimos el sábado, ¿verdad? En Apocalipsis 12, el dragón tiene 7 cabezas. Son los 7 intentos del diablo de dominar el mundo a través de la política, a través de los grandes imperios mundiales. Hoy nos toca ver la verdad o el misterio sobre la bestia que era, no es y será, que es también el octavo y es de entre los 7. Repasando entonces las 7 cabezas de la bestia. La primera cabeza, aprendimos, fue Babilonia, el primer imperio mundial. Y en Babilonia vimos las bases de ese gobierno global, de la globalización. Y por cierto, dentro de 2 fines de semana, o sea, no este que viene ahora, el próximo, va a estar con nosotros el pastor Holmeyer. El pastor Holmeyer viene invitado de nuestra iglesia una vez al año a compartir asuntos de profecía, asunto de cumplimiento de las cosas que están sucediendo a nivel mundial. Es una persona que viaja por todas partes del mundo y está muy al tanto de la profecía. Y el tema que él va a dar dentro de 15 días, viernes por la noche, va a ser las bases de la globalización mundial, para que podamos entender exactamente cuál es el plan del diablo a través de todo eso, de todo esto. Entonces, nosotros aprendimos que la primera cabeza, que era Babilonia, se sentaron las bases para la globalización mundial. Un solo gobierno,
donde en la cabeza de ese gobierno político, que es también un gobierno tirano, opresor, que trata de controlarlo todo y tener el control de los seres humanos, la cabeza es el rey, pero al mismo tiempo comparte el oficio de cabeza política, pero también cabeza religiosa. Ese es uno de los principios de la religión falsa y de la globalización, unificar el poder político con el poder religioso. Por eso vemos en Apocalipsis 17 que la mujer está montada sobre una bestia. La mujer representa la iglesia, el poder religioso, la religión, y la bestia representa el poder político, y los dos trabajan juntos. Uno se basa o se apoya en el otro y los dos trabajan de común acuerdo. Esa es una de las bases de la globalización y de la religión falsa. Vimos también cómo en el antiguo imperio babilónico se trató de controlar el mundo entero, estableciendo ciudades y dominando todos los pueblos, naciones y lenguas bajo un solo sistema legislativo, una sola ley que se aplicara para el mundo entero, y todas las naciones tener que estar sujetas a esa única ley. Y vimos cómo también se implanta una sola religión, y se trata de que todos los pueblos acepten esa única religión. Eso lo aprendimos al estudiar de Babilonia y cómo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, trató de implantar la religión babilónica a todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Dios, por su parte, tiene su plan. Y si nosotros conocemos el plan de Dios y lo implementamos, seremos resguardados por el Señor de lo que viene sobre este mundo bajo el último intento de Satanás para lograr la globalización y el control del mundo. Entonces, la primera cabeza es Babilonia. La segunda cabeza era Medo-Persia, el imperio Medo-Persa. La tercera cabeza era el imperio griego. Y la cuarta cabeza, el imperio romano. Son las 4 bestias de Daniel capítulo 7, que en Apocalipsis cada una de esas bestias corresponde a una cabeza de esta bestia que estamos estudiando ahora, que tiene las 7 cabezas. La quinta cabeza surge después de la caída del imperio romano y surge entre las naciones de Europa, como ya estudiamos. Esa bestia, que es un poder político, pero siempre manejado por la religión, va a surgir en medio del viejo mundo de las naciones de Europa, y es la bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Para poder identificar la octava, que es de entre las 7, tenemos que dar algunos detalles de esta quinta bestia. Esta quinta bestia, y no estoy en el deseo de ofender a nadie con lo que voy a decir, sino dar hechos históricos. El surgimiento del quinto poder mundial después de la caída del Imperio Romano se cumple históricamente con el surgimiento de los estados europeos divididos bajo la dirección y el control de un gobierno global que pone reyes, que quita reyes
y que controla toda Europa por 1260 años. Es el periodo más largo de la historia y del control de un imperio político religioso sobre el mundo. Y esa quinta cabeza es el papado, el sistema papal. Y de esto vamos a hablar un poquito en esta noche para poder entonces identificar más claramente lo que viene todavía por delante. Vamos a leer sobre esta bestia y vamos a ver sus características. Dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Versículo 5. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Noten eso, por favor. Aquí están las características de esta bestia. Dice, se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta bestia, que es la quinta, porque en Daniel encontramos 4, luego está la quinta bestia. En los versículos que siguen del 11 en adelante se menciona la sexta bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. De esta bestia vamos a hablar un poquito más este próximo fin de semana, la sexta bestia, que por cierto, ya lo mencionamos, representa a los Estados Unidos de Norteamérica en profecía. Pero la quinta bestia es la que recibe la herida mortal. El papado va a dominar el mundo, las naciones de Europa, desde el año 538, cuando el edicto de Justiniano, emperador romano de Oriente, lo hace cabeza del Imperio Romano de Occidente. Ustedes deben saber que antes el Imperio Romano era solamente un gran imperio, pero en Constantino, en la época de Constantino, se divide el Imperio Romano en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Constantino pone la sede del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, la ciudad que lleva su nombre, y Roma queda como capital del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae, es desmembrado por la invasión
de las tribus que venían del norte de Europa e invaden todo lo que era el imperio romano de Occidente. Y la ciudad de Roma cae finalmente en mano de las tribus bárbaras, de los ostrogodos, en el año 476 después de Cristo. Europa queda totalmente dividida. Antes era un solo imperio, con una sola lengua, el latín, el idioma del imperio romano, con un solo sistema político, un solo gobierno, una sola ley, la ley romana, que era la que se imponía en todo el imperio, el plan del diablo para la globalización. Pero ahora es desmembrado, cae el imperio romano, y en un intento de salvar el imperio romano y mantenerlo unido, el emperador de Oriente, que se llamaba Justiniano, da el famoso decreto de Justiniano, así se conoce como el decreto de Justiniano, donde hace de el obispo de Roma, el Papa, cabeza del Sacro Imperio Romano cristiano. El imperio romano pagano, que dominó el mundo desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, o sea, por 700 años el imperio romano gobernó al mundo. Ese imperio era pagano. Los emperadores romanos no eran cristianos hasta que Constantino se hace cristiano. Y entonces cambia la capital a Constantinopla y deja Roma, que finalmente cae en manos de las tribus bárbaras, y luego el emperador Justiniano hace del Papa cabeza de todo el imperio romano cristiano, porque ya para entonces toda Europa se había hecho cristiana. El imperio romano deja de ser pagano y se hace cristiano. Pero déjenme decir algo más al respecto. El cristianismo que adopta el imperio romano es una mezcla de paganismo con cristianismo. Constantino, al convertirse, entre comillas, en cristiano, trae todas las prácticas y las doctrinas del paganismo, y éstas se introducen en la iglesia cristiana. Por ejemplo, los templos de los dioses paganos del antiguo imperio romano se transforman en templos cristianos. Los dioses paganos ahora se hacen santos cristianos. El culto a las imágenes, prohibido por la palabra de Dios en el segundo mandamiento de su santa ley, que dice: no te harás imágenes y no te postrarás delante de ellas, es suprimido. Y las imágenes de los dioses paganos que llenan los templos paganos ahora se adoran y se les pone nombre de santos cristianos. El culto a los muertos, que viene del paganismo, porque el paganismo cree en la inmortalidad del alma. Fíjense qué tremendo. La palabra de Dios enseña que los muertos están dormidos y nada saben. Así lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, San Juan, capítulo 11, el Señor Jesús, hablando acerca de la muerte de Lázaro, dice en el versículo 11:
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús habló de la muerte de Lázaro como un sueño. Y como él lo iba a resucitar, él dijo: voy a resucitarlo. Eso enseña la palabra de Dios con respecto a la muerte, que los muertos están dormidos, durmiendo. No están ni en el cielo gozando con el Señor, ni tampoco quemándose en el infierno. Esa es doctrina pagana, la inmortalidad del alma. Toda la Biblia enseña esta misma verdad con respecto a los muertos. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Los muertos. Para que no os entristezcáis. Y sigue explicando, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí dice que cuando el Señor venga, Él va a resucitar a los muertos para que entonces estemos siempre con el Señor. Gracias. La Biblia no enseña que nos vamos a estar con el Señor en el momento de la muerte, sino cuando Él venga y nos resucite, juntos con los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes a dar la bienvenida al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con el Señor. Esa es la enseñanza de la Escritura de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis, ustedes lo pueden leer, dice: y durmió Abraham y fue enterrado, y durmió Sara y fue enterrada. La Biblia enseña que la muerte es dormir, y los muertos no están conscientes. Un versículo más para poder seguir avanzando y entender ahora lo que vamos a ver con respecto a esta bestia. Estoy explicando el origen del catolicismo para que entendamos de dónde vienen las doctrinas que hoy en día forman parte de la religión más extendida en el mundo hispano, el catolicismo. La palabra de Dios enseña que los muertos no saben nada. Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9 versículo 5. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Noten, los muertos nada saben. Amor, odio, envidia, todo terminó. Ya no tienen nada
Ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 agrega: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esa es la enseñanza bíblica. Pero el paganismo, la religión satánica, enseña que una persona al morir no está muerta, sino que sigue viva en el mundo de los espíritus. Su espíritu se separa del cuerpo. Eso es lo que enseña el paganismo, que el espíritu se separa del cuerpo y sigue vivo en el mundo de los espíritus. Y por lo tanto, existe la posibilidad de comunicarse con los espíritus de los muertos. Y esa doctrina se llama espiritismo. Espiritismo es el comunicarse con los muertos. Pero la base del espiritismo es la doctrina de la inmortalidad del alma. La Biblia dice que el único que es inmortal es Dios. Léanlo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 16, versículo 16, el 15 y el 16 dice: el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Noten lo que dice: el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único inmortal entonces? Dios. El hombre no es inmortal, el hombre es mortal. El alma es mortal. Y usted dice, ¿el alma también es mortal? Pues léanlo en la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 y versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que el alma muere, porque el alma somos cada uno de nosotros, somos un alma